Amén. Vamos a irnos a la Biblia, capítulo número 7 de Mateo. Vamos a leer un versículo, vamos a leer del versículo número 7 en adelante, hermanos. Capítulo 7 de el Evangelio de Mateo. Enviamos un saludo a todos los hermanos que están a distancia. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente o una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Padre, te ponemos en tus manos, Señor. Dios no tiene preferencias. Esa va a ser la frase que vamos a ocupar para hablar esta mañana. Dios no tiene preferencias. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Todos les pertenecemos a Él. Es Dios quien tiene para esa criatura, para ese ser que Él creó, es el que pudiera y tiene a la vez todas las bendiciones de aquellas que tanto necesitamos como seres humanos. Por ejemplo, en Él está la estabilidad en los hogares, en Él está la salud, en Él está resuelto el asunto de la economía, en Él tenemos paz. Y si fuera más, quisiéramos alcanzar posiciones espirituales importantes de la vida, posiciones que ni idea podemos tener, solo en Él podemos también encontrarlas. Hablando de esto, encontramos en la Biblia hombres de valor, encontramos mujeres que se destacaron, hombres que hicieron proezas, por ejemplo, Moisés y sucesivamente. Pero todo eso ya son aspectos espirituales que por supuesto siempre se alcanzan en Dios o son provenientes de Dios. En su misericordia, Dios a ese ser humano que creó se reveló para salvar a su criatura. Y en este caso, nosotros somos ese grupo de personas, o sea, la iglesia, los profetas, diríamos, todos esos patriarcas, son a quien Dios se le reveló. Y se le reveló ya no solo para bendecirlos en los aspectos puramente de la tierra, humanos, sino para darles una salvación, para llevarlos a los niveles espirituales. En este caso, en este sentido, se piensa que todos aquellos que hemos recibido lo que es ya en este campo, lo que es la salvación, y que por ende pertenecemos o
llegamos al estatus, diríamos, de ser hijos de Dios, parecería que esa posición nos hace pensar que ahora ya tenemos derechos a todas las cosas que Dios tiene y que provienen de Dios. Todo eso lo vemos nosotros siempre que se expresa. Muchas veces estamos diciendo, bueno, nosotros somos bendecidos de Dios porque somos ahora ya redimidos, porque ahora ya somos su pueblo, porque ahora es Él nuestro buen pastor. En este caso, la idea, hermanos, que por ser de Dios tenemos todos esos derechos de usufructar las riquezas de Dios, no es tanto así. No es eso así tan práctico, pues aunque somos hijos, no es que, hermanos, Él, aún siendo hijos, es ese Dios que, bueno, dice, a este hijo yo le doy y a este hijo no le doy. Me estoy refiriendo a aquellas cosas que necesitamos dentro de la vida cotidiana. Ya hablé de la salvación, ya entramos en el campo de hijos espirituales. Pero Dios no es el que a este le dice, bueno, este es mi hijo, a este le doy y a este otro mi hijo no le doy, porque este es de una manera y este es de otra manera. Dios no opera de esta manera. Más bien, fíjese lo que le voy a decir. Si somos hijos y queremos las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios siempre las vamos a encontrar bien direccionadas en la palabra, en la misma Biblia. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, cómo es, en este caso, encroniza lo que es esa frase que dije: Dios no tiene preferencia, aun cuando nosotros somos su pueblo. No tiene preferencia para bendecirme a mí más que a usted o a usted más que a mí. Eso no opera en Dios. Es Dios no. Eso es lo que también dice allá en Romanos, que Dios no hace acepción de persona. Se puede, por supuesto, aplicar a esta idea que estoy desarrollando. O sea que vamos a entrar entonces en el punto de que la bendición de Dios solo se logran cuando esos hijos, que ya no tenemos ya en este caso que estar cuestionando si son salvos o no son salvos, esos hijos, cuando hablo de hijos estoy hablando ya de la familia de Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de los que no son pueblo de Dios, de los que no son hijos de Dios. Estoy hablando ya en este caso de su pueblo. Estas bendiciones no se lograrán si no entramos en los que son estos tres detalles principales en el versículo 7 del capítulo 7 de Mateo. Allá en Lucas también lo tenemos. Pero una de las maneras como es que podemos alcanzar las bendiciones. Por ejemplo, decía hace un momento, ¿cuántas situaciones hay, hermanos, en la vida diaria de nosotros como cristianos? Si fuéramos preguntando a cada uno cuáles son sus luchas, sus problemas, hermanos, dentro de su vida, dentro de su familia, dentro de su economía, dentro de su salud, cada uno tiene un sinnúmero de frases y dice, mire, yo tengo este problema, yo tengo este otro, yo estoy adoleciendo de esto y de esto más todavía. Y usted ve que el hecho de estar en esta tierra pues nos hace, hermanos, frágiles
nos hace vulnerables para seguir padeciendo y necesitando las bendiciones de Dios. ¿Cuántos hogares, cuántas enfermedades, cuántas familias destruidas dentro del pueblo de Dios, dentro de ese grupo a quien Dios los resucitó de la muerte espiritual y les ha dado vida? ¿Cuántos? Y ahí está. Muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante con este y este otro asunto. Allá viene el problema de la enfermedad. Dios me va a sanar porque yo soy su hija, porque le pertenezco a Él, Él me salvó. Y venimos y expresamos siempre esas palabras y las decimos muchas veces ¿con qué? Con propiedad, con certeza. Pero sucede, hermanos, que hay ocasiones que no hay esa respuesta de Dios. Pero es ahí donde algunos se preguntan, bueno, entonces, y hay en ocasiones que hay respuesta de Dios. Y ahí se puede malinterpretar en decir, bueno, ¿por qué Dios bendijo a aquel? ¿Por qué Dios sanó a aquel? ¿Y por qué a mí no me ha sanado? ¿Por qué Dios resolvió el problema del hogar, del matrimonio? ¿Por qué de aquel y por qué el mío no lo resuelve? ¿Por qué Dios el problema económico de Julana, de Julano, mire qué bien Dios les está bendiciendo, pero a mí no? ¿Por qué es esto? Y empieza uno a muchas veces hasta altercar con Dios. Pero fíjese bien que el punto no se trata de altercar. Acá en la palabra encontramos cómo son los métodos para poder, aún siendo hijos, para poder alcanzar sus bendiciones. Y en primer lugar, lo que se necesita en este capítulo 7, versos, es, hermanos, lo primero que dice acá es, fíjense qué interesante, dice que lo que hay que hacer es pedir. ¿Qué significa pedir? Es decir, no es que solo porque somos hijos, solo porque somos su pueblo, ya lo tenemos todo. No, eso no es así. Tenemos que pedir. Y usted me dice, bueno, si yo pido, si yo no dejo de pedirle, fíjese que en esto hay que ir profundizando un poco más, porque para ir aclarando la idea de que usted dice o yo digo, sí, yo estoy pidiendo. Si yo estoy pidiendo, y cuando se refiere a estos versículos, el trasfondo de ello es la oración. Pero dice, yo pido, dice alguien, dice el hermano, dice, yo estoy pidiendo. Pero quiero decirle que la manera de pedir siempre debe de llevar otros elementos. Por ejemplo, debemos nosotros siempre, hermanos, pedir de una manera fuerte, de una manera persistente. Debemos de pedir de una manera con fe. Debemos de pedir a ese Dios, porque aun cuando somos hijos, eso no nos acredita que Él nos va a dar todo y va a resolver todo aquello que necesitamos. Le voy a poner en este caso el ejemplo de la griego fenicia, y esto lo vamos a ver en Marcos. Váyase al capítulo número 7 de Marcos, abra su Biblia, y esto vamos a verlo en el versículo número 24, cuando dice: levantándose de ahí, se fue, dice, a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso
Y dice, porque una mujer, verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego oyó de él. ¿Y qué dice ahí? Y vino y se postró a sus pies. La mujer era griego fenicia. Y vamos a ver, y le rogaba y que le echase fuera el demonio a su hija. Le rogaba, dicho de otra manera, aquí hay alguien que está pidiendo. Para ponerle el ejemplo, para ponerlo en contexto, aquí vemos que está alguien necesitado, está alguien que no solo es una persona que está diciendo, bueno, Dios, ese Dios es bueno, ese Dios es maravilloso, ese Dios me va a sacar adelante. No, aquí estamos viendo a una persona que pide intensamente en una, hermanos, en una euforia espiritual. Esta mujer está suplicando, está pidiendo. Usted me diría, o podemos decir nosotros, bueno, si Dios es el Dios de amor para todos los seres humanos, ¿sabía Dios que esta hija de esta mujer, que por cierto, pues, aunque tenía sangre extranjera, porque se dice griego fenicia, pero estaba dentro de esas regiones donde andaba el Señor? ¿Ustedes qué me dicen? Yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que si esta mujer deja pasar la oportunidad que el Señor iba a pasar por ese lugar, creen ustedes que hubiese sucedido el milagro, hubiese liberado el Señor al hijo o a la hija de esta mujer? ¿Creen ustedes? Ustedes dirían, sí, dirían porque Dios es amor, porque Dios no. Yo le respondería que aun cuando el Señor, conocedor de las necesidades de todos en lo general, hermanos, conocedor de la necesidad de esa mujer griego fenicia por su caso de su hija, hubiera pasado, no hubiese resuelto nada esta mujer, no hubiese conseguido nada esta mujer, hubiese tenido que enterrar a su hija luego que los demonios la mataran. Pero es en esto lo que nosotros tenemos que aprender, que no es de esa forma como pensamos, que ya somos hijos, ya tenemos ya la llave y que Él tiene la obligación de ayudarnos, de sacarnos, de resolvernos. No, estas actitudes que son las que han de mover a Dios. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Y esta mujer está pidiendo, Señor, que mi hija sea libre, que mi hija sea libre, que mi hija sea libre. Yo quisiera llevarlo a usted, o vayámonos todos para que no se vea mal. Cuando nosotros estamos pidiendo algo que Dios nos ayude, yo le pregunto, o preguntémonos, ¿cuál es la intensidad de esa petición? ¿Cuál es casi por lo general, hermanos, lo que hacemos es, a veces solo es abrir la boca, a veces solo son palabras o oraciones superficiales, a veces nada más son puntos de actividades religiosas, pero no hay muchas veces no hay esta profundidad de pedir como lo hace esta mujer. Esto nos enseña que cuando vamos a pedir, cuando necesitemos un bien, necesitamos que salir adelante de este asunto o de este otro, primero debemos de saber que no tenemos que poner primeramente la confianza
en lo que nosotros tenemos, la confianza en lo externo, que primero debemos de acudir a Dios, a pedir a Dios, a pedir intensamente, a pedir creyendo, a pedir con fe. Es decir, esa es la manera. Entonces dice usted, yo pensé que como ya éramos cristianos, ya solo era de agarrar. Eso es lo que a veces pensamos, pero por eso necesitamos aclarar los conceptos, esos conceptos que realmente son muy generales. Acá lo que tenemos que ver es cómo es, porque Dios no tiene preferencias en esa base, en ese sentido, no tiene preferencia. ¿Qué es? ¿Cómo es entonces que se logra? Cuando se pide. Y cuando se pide en esa intensidad. Yo estoy claro que, hermanos, hay ocasiones que Dios obra y hay ocasiones que Dios no obra. Pero como dice Pablo a los romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Pero una cosa es importante comprender esta mañana, que si queremos que Dios nos ayude, porque Él es el único que podía liberar a esta mujer, por verlo en este caso. Él es el único que podía sacar esos demonios. Él es el único, porque Él es el que tiene poder sobre las huestes del mal. Él es el único que puede sanar un cáncer. Él es el único que puede, hermanos, restaurar una familia. Él es el único que puede restaurar, hermanos, a los hijos. Él es el único. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él es el único, pero Él es el único que puede cambiar el lamento en baile. Él es el único, pero ¿cómo podemos alcanzar el favor de Él? ¿Cómo? Esto es lo que nos enseña: pedid y se os dará. Necesitamos pedir, pero no la manera muchas veces como lo hacemos como cristianos. Fíjense que, por irle dando algunas experiencias dentro de nuestras iglesias o de nuestras vidas espirituales. Por ejemplo, cuando hacemos cultos, no nos vayamos muy lejos, los lunes, por decir algo. Los lunes se les denomina lunes de poder. Pero fíjese la ironía del pueblo de Dios. Aunque uno puede pedir en oración siempre y donde quiera, y no necesariamente solo en la iglesia, pero para poner un ejemplo, los lunes en todas las iglesias que tienen el modelo de dedicar el lunes para orar, usted ve que dentro de la semana es el culto más pobre en asistencia. Entonces uno se pregunta, o debemos de preguntarnos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que no recibo la respuesta de Dios? Porque, bueno, en el caso de que venimos, si es que venimos, pero siempre es así, poquitito, nada de intensidad, nada de profundidad. Es increíble las contradicciones nuestras. Y yo entiendo que muchas veces nosotros actuamos de esa manera en la idea de que decimos, ya somos hijos y Él tiene que ayudarme, y apenas el lunes si vengo unos 15, 20 minutos, que a veces es lo más, que la gente viene tarde y luego se quiere ir. ¿Y cómo Dios lo va a bendecir? Porque Dios no hace preferencias, hermanos. Damos un gloria a Dios. Dios no tiene preferencia. ¿A quién es el que va a bendecir el Señor? Al que pide y no deja de pedir. Pide el lunes, pide el martes, pide el miércoles, pide el jueves, pide el viernes, pide el sábado, sigue pidiendo el domingo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria.
Por eso es que nuestras iglesias están todas quebradas espiritualmente. Porque no hemos aprendido. Este asunto no es solo que me ve el pastor. En las vigilias, uno ve en las vigilias, hermanos, que el pueblo no quiere orar. Por lo menos unos vienen ya a las 11 de la noche, cuando la vigilia empieza a las 9. Y luego viene, y ya luego su media hora ya está viendo cómo se va. Y los que se quedan pasan más en el servicio que orando. Y entonces uno se pregunta, y lo peor es que vienen y le dicen: pastor, ayúdeme a orar. Es que si usted tiene boca, si usted tiene corazón, si cada uno tenemos, hermanos, el ADN ya de Cristo, ya le pertenecemos, somos su pueblo. Pero este asunto es personal, este asunto es personal. Entonces, para que Dios, hermanos, nos bendiga, nos saque adelante de esa necesidad, aquí por lo menos vemos el caso de la griega Fenicia, una mujer que en primer lugar no pierde la oportunidad, que hay un lunes de poder, que hay un martes, que hay un jueves, que hay un domingo y que hay un espacio de oración y que, no, hermano, eso es lo que da el resultado a la vida espiritual. Pero lamentablemente no hemos podido como entender los trasfondos de la vida espiritual. Y aquí lo que vemos es una mujer que pide lo que leíamos acá, porque una mujer cuya hija estaba endemoniada, y aquí lo vemos, y en ese sentido, para que avancemos, necesitamos comprender que en la idea que Dios no tiene preferencia, que no porque yo soy su hijo, ya Él tiene la obligación y el deber de resolverme todos los problemas que aquejan mi vida. Y que lo tiene que hacer, sí, Él lo tiene que hacer, pero en la base de pedir. Yo he puesto algún ejemplo, cuando una persona se va, por lo menos el caso de los que piden limosna, ¿cómo puede ser que alguien, si esa es la manera de sobrevivir de una persona que se va a una esquina, se va a un parque, se va a la puerta de una parroquia, esa persona es pidiendo cómo logra alcanzar lo que es los recursos para sobrevivir? Ese no puede, ese se muere de hambre aún con esa imposibilidad si no pide. Entonces ahí en la vida diaria nosotros podemos pedir, que es esa gente que pide, esa gente que insiste en pedir, esa gente que está pidiendo, esa gente es la que recibe, esa gente es la que logra que se le dé. En este sentido vemos ahora el caso de lo que es el siguiente punto. Dice: buscad. Entonces, el otro detalle para resolver es buscar. ¿Qué fue lo que hizo? Tomemos el ejemplo de esta misma mujer. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Esta mujer media vez, y vaya que no era pueblo de Dios, pero apenas se dio cuenta que por ahí iba Jesús, luego ella buscó justamente a encontrarse con el Señor. Si ella dice, bueno, como dicen que Él es el Dios del cielo y que es el Dios de todas las criaturas creadas,
Él me va a bendecir, me va a liberar a esta mi hija. No, no se la libera, porque se requería lo primero pedir, suplicar, y lo segundo buscar. Y eso es lo que hace esta mujer, buscar. Yo le pongo otro ejemplo, el caso de lo que es la mujer del flujo de sangre, hermanos. En el caso de la mujer del flujo de sangre, que la va a encontrar en Marcos 5, 21, habla, y en los demás evangelios, que es, la Biblia dice que había estado 12 años, había gastado 12 años enferma de una hemorragia de sangre, y se había gastado todo su dinero, había gastado en médicos, los médicos. Pero que es, vemos aquí una vez más lo que sucede con esta otra experiencia. Esta mujer, la Biblia dice que luego de indagarse que Jesús estaba en cierto lugar, ella lo que hizo fue levantarse de allá donde estaba, y sin duda ya era una mujer que el lugar donde ella se movía ya no era en casa, sino en la calle, por la condición del derrame de sangre que ella tenía. Ella ya no podía estar dentro de la sociedad porque era ceremonialmente inmunda para los judíos. O sea que ni la familia la podía tener. Ella estaba en la calle, y en esa condición, hermanos, se viene, y ahí vemos la acción buscar. Y vemos esa mujer que viene con toda su debilidad y con toda su tragedia, hermanos, se levanta para buscar. ¿Y qué es lo que sucede cuando esa mujer logra llegar justamente a donde estaba la multitud? ¿Y qué estaba haciendo el Señor en la multitud? En la multitud, la Biblia habla de que también había venido un principal de la sinagoga a buscar al Señor porque su niña estaba enferma. Y dice la Biblia que en ese camino iba a resolver el problema del principal de la sinagoga. Ese había venido a buscar. Se le muere la muchachita. Se muere la mujer del flujo de sangre si no buscan. Tuvieron que levantarse, tuvieron que buscar. Y eso fue lo que hizo la mujer. Usted ve que cuando ella con dificultades logra permear lo que era la multitud, se logra meter con toda esa debilidad y esa imposibilidad. Pero me imagino que en el último round, en el último esfuerzo, ella dijo, con fe, se animó, hizo un enorme esfuerzo por alargar la mano y decir, tan solo toque el borde del manto del Señor. Ella decía, seré sana, seré sana, seré sana. Tan solo, yo le digo una cosa, ¿está conmigo? Si ella no levanta la mano para buscar, tocar, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Si ella no levanta la mano, incluso hubiese llegado hasta ahí, pero si no levanta la mano, Dios no tiene preferencias. Si no levanta la mano, incluso yo me atrevo a decir que se muere de la enfermedad. Pero ella llegó y decía, por lo menos me imagino que eso era lo último de fuerza que ella tenía, porque imagine 12 años de estar en ese derramamiento de sangre, en esa situación vaginal, saber qué enfermedad tenía, pero ella perdía sangre todos los días, cada momento, 12 años. Quiere decir que esta mujer era un esqueleto. Quiere decir que esta mujer era
sí, un esqueleto andando, aquello en la peor condición de debilidad. Pero ella, ¿cómo hizo? ¿De dónde vino? ¿Cómo lo hizo? Hay que preguntarse, ¿cómo lo hizo? ¿De dónde? Supóngase que tendría que ella que venir de algún pueblo, tendría que venir ella de lejos, pero ella vino, y eso de venir se le llama buscar. Eso se le llama buscar. Entonces, eso es necesario lo que hizo Jairo. Este principal que se llamaba Jairo, él estaba en la ciudad de Capernaum. Capernaum no está cerca del mar, pero en su angustia, él fue al mar para buscar cuando el Señor desembarcara. Y justamente cuando el Señor desembarca de su misión de algún lado, ahí le cae Jairo y le dice: Señor, mi hija está enferma. Mi hija, yo voy, le dijo el Señor. Yo voy, le dijo el Señor. Es que el Señor no te va a decir yo voy si no lo buscas, si no pedís. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo voy, le dijo el Señor, yo voy. Y empezó a caminar rumbo a Capernaum, a la casa del principal. Y vaya, y para colmo de males, que en lo que el Señor está atendiendo a la mujer del flujo de sangre, luego vienen unas personas del pueblo a Jairo y le dicen: ya no molestes más al Señor, porque la niña ya se murió. Y le dice el Señor: ten fe. Mire, hermano, aun cuando a uno le vengan los chambres y le dice: ya Dios no te oye, si vos sos muy mala, sos muy chambrosa, son esto y lo otro. Media vez usted o yo nos hayamos levantado para buscar, eso es grande para Dios. Él le dijo a Jairo: ten fe que yo voy a ir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ten fe. No importa que le hayan dicho, y tuvo que haber renunciado ya Jairo a la idea de llevar al Señor. Y luego que sanó a la mujer del flujo de sangre, vemos al Señor que se incorpora una vez más y llega, y la cipota ya estaba muerta. La niña ya estaba muerta. Cipota es igual niña para los que no entienden qué significa cipota. Niña, ya la niña estaba muerta, ¿verdad? Por lo menos en Guatemala le dicen patojos a los niños. En México les dicen escuincles. Bueno, hay un montón de frases para identificar al niño. Nosotros aquí le decimos hipote y a veces mono, amén. Pero, hermanos, llegó y la niña estaba muerta. Y mire, hermanos, pero como ya había invertido, se había movido, madrugó para el mar para estar a la espera del Señor. Y eso no lo deja pasar por alto el Señor. Y eso fue lo que hace que el Señor le dijo: ten fe. Y llegó. Y luego que ve a la mujer ahí, a la niña muerta, sacó a los que estaban ahí y la resucitó. ¿Cuántos hablaban el nombre del Señor? Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Y la resucitó. Pero eso ¿cómo se logra? En la cama. Eso ¿cómo se logra? En el Facebook. Eso ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra en el Integra? ¿Cómo se logra en Netflix? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra eso? En el trabajo. ¿Cómo se logra eso? En las atenciones familiares. Está bien. ¿Cómo se logra eso? Pero si usted quiere el favor de Dios, primero tiene que pedir y tiene que saber a quién le va a pedir, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en Jehová. ¿Qué es lo que entonces vamos
a lograr. Entonces lo que vamos a lograr son resultados. No es buscando a Dios, porque aquí la palabra es buscar, no es buscando a Dios cada 8. Esto no es así cada 8. Amén. Mire, hermano, esa es el trasfondo de la iglesia contemporánea. Una iglesia que a duras penas hacemos algo, pero tenemos como resultado siempre lo negativo. Siempre lo negativo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no es que Dios, por ser hijos, ya nosotros, es cierto, todas las bendiciones que Dios tiene son para nosotros, pero estas hay que conquistárselas. La salvación es gratis, pero las bendiciones son necesarias conquistarlas. Y en este caso se conquistan cuando nosotros pedimos. Aquí dice, pedid. Esto es importante, pedid. Y luego concluye diciendo, pedid, pedid y se os dará. Se va a dar. El que pide va a recibir. Pida. La jovencita quiere su buen esposo. Aquí tenés la receta, mamadita linda. Damos un gloria a Dios. El joven quiere una buena esposa, que no le vaya a salir una ciguanaba. Aquí tenés ya la medicina y la receta y la medicina. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Cuando vamos a pedir esa novia, esa esposa, esa futura esposa, tienes que pedirla, pedirla, pedirla. Cuando quieres ese futuro esposo, tienes que pedirlo. La Biblia habla de que cuando se pide, de acuerdo a lo que estamos enseñando, hay un resultado. Si quieres que Dios te bendiga en ese emprendedurismo, en ese negocio, en ese trabajo, o que te vas a emplear en esa actividad, o que no la tienes y que quieres, lo vas a lograr, pero tienes que pedirlo a quien tiene la llave, porque el que tiene la llave, hermanos, debemos de saber que el que tiene la llave para todas las bendiciones que nosotros necesitamos, para que nuestras situaciones adversas sean resueltas, el que tiene la llave no es el pistillo que a veces tiene en la bolsa uno. El que tiene la llave y tiene, hermanos, la receta, y no solo esa, sino también la medicina, se llama Dios. Él es el que tiene la salida, hermanos, la resolución a nuestras necesidades. Que se oiga un poderoso amén. Lo que sea, pida y busque. Yo le haría una pregunta para asociarlo un poco a esto, aunque buscar es un término muy amplio, es un verbo, ¿verdad? Pero es amplio. Cuando hablamos de buscar, asociémoslo a que hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios. Pero si lo centralizamos en cuanto a lo que sería la iglesia, entendamos lo que entonces vamos a asociarlo a que buscar a Dios lo asociamos con congregarnos. Yo le diría, haga usted números cuánto se congrega en la semana, haga números cuánto se congrega usted en el mes, haga números cuánto se congrega usted en el año. Y se va a dar cuenta que ven pirricos los números. Va a ser que, aquí me congregué un día en la semana, aquí 2 días en la semana, y va sacando todos esos numeritos, y en el año usted, ahí va a surgir ese corte, como dicen los contadores, y le sale ahí los datos numéricos
que fue muy poco, que fue muy poco. Y fíjense que este es un desbalance, que cuando nosotros no buscamos, se suma el problema. Es decir, el desbalance es, el punto es mantener balanceado las cosas. Vienen los problemas, viene la búsqueda. Damos un gloria a Dios. Y tener bajo control. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tener bajo control. Porque no me va a decir que esta semana no le van a venir problemas, que en esta semana le vienen golpes a uno, le vienen, hermanos, reveses, y la otra le vienen otro, y se va acumulando. Y usted, en cuanto a búsqueda, hermanos, un qué de un 10, apenas un 0,01%. ¿Y cómo vamos entonces a salir adelante? ¿Y cómo va a haber? Es que este asunto, a veces cuando usted oye decir a los pastores, congréguense, 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 a veces a uno, al pueblo le ofende. Y dicen, es que ese hermano lo quiere tener a uno aquí, dice. Ese hermano cree que uno no tiene otras cosas que hacer. El punto es que cuando hablamos de congregarnos, hermanos, no estamos violentando las horas laborales. Siempre son las horas viables donde podemos congregarnos. Dice Pablo, o dice el escritor a los hebreos, no hagamos como los que tienen por costumbre no congregarse, porque la iglesia diríamos de los hebreos, quizás ya por muchas razones ya no se congregaban. En este caso, eso es lo que está sucediendo. No hagan como muchos que tienen por costumbre no congregarse. Y sobre todo, dice el escritor, cuando sabéis que el día se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Hermanos, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Buscar, buscar, buscar. Necesitamos buscar, y lo asociamos que para hacer una medición, hagámoslo en lo que nos congregamos. Y nos vamos a dar cuenta, y ese es un hecho, que la gente que más se congrega es la gente que está más anivelada. Es la gente que más poquito de gasolina tiene para seguir adelante. La gente que se congrega, eso yo lo he experimentado aquí en la iglesia, tiene mejor perspectivas económicas, tiene mejores perspectivas en la familia, tiene más salud que los demás. Es la gente que busca, la gente que busca, la gente que busca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero la gente que no hace esto es la que está más cargada, es la que está en la iglesia, son hijos, son salvos. Es la gente que está más amolada. ¿Y cómo se resuelve esto? Y caemos mal cuando decimos congréguese, haga números. Yo les he dicho, hay que ver cuántos ayunos hacemos en el año. Llámele búsqueda en ayuno. Haga números. Tenemos lo que es el ministerio de la oración. Tenemos que dar un formulario para los hermanos. ¿Quiénes tienen ese formulario? Levante la mano, ya están los formularios. Esos formularios es cuánto puede usted orar en el día, y ahí lo pone. Es decir, no es una imposición, sino es como para medir, para que usted se estimule cuánto puede orar usted en el día. Y en ese formulario que levantan la mano, fíjense que ninguno de ustedes lo tiene. ¿Alguien más lo tiene? ¿Estos músicos lo tienen? ¿Quién? Rodrigo, ¿tú lo tienes? Ay, Dios amigo, papá. Gloria a Dios. ¿Y quién más lo tiene? Nadie. Es decir, ¿y cómo? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Damos un amén. Entonces, ahí dice cuánto vamos a orar. Ahí me enseñaba el hermano anciano, me enseñaba que hay un hermano que en el trimestre ha orado, no sé si son 300 y no sé cuántas horas en el trimestre, 300 y no sé cuántas horas, porque dice voy a orar media hora y va sumando hora, una hora. Eso llámele buscar la presencia de Dios. Pero hermanos, las bendiciones no van a aparecer en la cama, no van a aparecer en la indiferencia. Las bendiciones se van a dar cuando nosotros pidamos y cuando buscamos, y a la vez cuando llamemos. ¿Qué significa llamar? Llamar lo que significa es
clamar. Clamar. Fíjese que nos habla 18 de Lucas, habla de la mujer, aquella mujer que dice el Señor que era viuda, y lo que hace ella es insistir en llamar. Iban del juez y no, la Biblia no determina, pero me imagino que era de todos los días. Perseverancia, perseverancia. De todos los días iba a tocar, a llamar: juez, juez, hazme justicia, juez, juez. Y todo eso lo relaciona con la oración el Señor. Juez, hazme justicia. En este caso ya es llamar. Juez. Y el juez era malo, dice la Biblia. Y al escuchar aquello todos los días, dice la Biblia, hermanos, que el juez por último dijo, bueno, dijo, en este asunto no puede ya suceder, dijo, por el hecho de que esta mujer me va a impacientar. Y eso fue lo que permitió que la mujer lograra, hermanos, lo que era la respuesta. Logró la respuesta. ¿Cómo la logró? La logró porque el juez llegó a la conclusión que ella le iba a importunar, le iba a llevar a cometer un error, como por decir, bueno, mandarla a la cárcel por estar tanto molestando, llamando en lo que era la puerta. Damos un gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que el juez decidió hacerle justicia. Y el Señor dice, si el juez hizo justicia a ese que le llamaba, que le importunaba, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo nos dará aquello por lo cual estás pidiendo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Tremendo. Esto es lo que está diciendo. Os digo, dice que pidáis, Y él no quiso, dice, por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta mujer está viuda, me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, podía hacer algo más malo todavía el juez. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia? Pero ¿cuál era el problema de la viuda? El problema de esta viuda, el problema era que probablemente era un asunto de que sus hijos estaban en algún problema. Podía ser que se lo podían querer llevar como esclavo los amos, podía ser otro problema, pero tenía un problema. El trasfondo es problema. Pero ¿cómo lo resolvió? Llamando. ¿Qué es lo que se necesita? Llamar. Dice Jeremías, clama a mí y yo responderé. Llamar. Son tres aspectos de lo que es el trasfondo de la oración. Es como decíamos, son tres verbos: pedir, buscar, llamar. Cuando esto nosotros lo vamos
a tomar en cuenta y lo vamos a implementar, no se preocupe, que va a haber resultado, porque aquí lo vemos, va a haber resultado. Ahora sucede que supongamos que usted y yo estamos en esto, estamos pidiendo, estamos buscando y estamos llamando. Y a veces uno dice, con esto finalizo, mano santo. Y a veces uno dice, bueno, si ya lo estoy haciendo, y no resulta, y no hay respuesta. Si partiendo que usted está aplicando estos 3 detalles, que es el trasfondo de la oración, si partiendo que usted lo está haciendo, el consejo de esta mañana es: persista, porque no se trata que a veces uno quiere las cosas, y sobre todo ahora en el tiempo moderno, todo lo queremos vía rápida. No. Dios no trabaja con el reloj nuestro. Dios trabaja con el tiempo de Él. Amén. Fíjese que a veces la tardanza hace que unos tiren la toalla y dicen: no, ya yo pedí, yo ya busqué, yo ya llamé y no hubo respuesta. Y tiran la toalla. Y al tirar la toalla, probablemente ya estaba Dios para resolver, para ayudar, para dar una salida. No, es que en esto se necesita, como se dice esa frase, hasta ver a Dios. Esto no es, hay personas que dicen: yo estoy ayunando, ya ayuné, dice, ya ayuné un día, dice, ayuné de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Otros dicen: ya ayuné un día y no ha habido respuesta. Otros dicen: ya ayuné 3 días y no hubo respuesta. Ya oré 3 semanas, ya oré, ya llamé. Sigamos. Le digo que lo correcto y lo sabio es seguir. ¿Sabe por qué? Vamos a ver por qué. ¿Sabe por qué? Oiga bien esto. Lo prudente es seguir, porque nadie, se lo voy a decir un poco más fuerte, nadie tiene la medicina para nuestro mal. El único que puede ayudarnos se llama Dios. De nada sirve que usted tire la toalla. ¿Y a dónde va a ir, pues? Esto viene siendo como le dijo el profeta a David: ¿qué prefieres? ¿Le caer en las manos de tus enemigos o caer en las manos de Dios? Dios viene con una plaga sobre tu pueblo. ¿Y sabe qué dijo David? Prefiero, dijo, caer en las manos de mi Dios y no en las manos de mis enemigos, porque mi Dios tiene misericordia. Aleluya. Es mejor que nos matamos acá. Es mejor que peleemos acá en la cancha. Es mejor que nos mantengamos firmes, buscando, pidiendo, buscando y llamando. Y cuando menos acuerde, aparecerá, como dice Pedro, el lucero de la mañana. Cuando menos acuerde, la tormenta se empezará a disipar. Pero se requiere, fíjese en cuanto a perseverancia, que esto es lo último. Eso fue lo que aplicó la mujer griego-fenicia. Y le decía, esto es perseverancia. Y le decía, mire, esa mujer estaba determinada. Y le decían los mismos discípulos, a veces los mismos hermanos le dicen a uno. A veces los mismos hermanos lo desaniman. ¿Para qué va a ir a la iglesia? ¿Para qué va a ir a la iglesia? ¿Para qué va a ir a la iglesia? Lo mismo, a veces la misma familia, el mismo hombre, la misma mujer le dice: ¿para qué vas a ir a la iglesia? Y los mismos discípulos le decían: despídela.
Y el Señor le dijo, mira, mujer, le dijo, el problema es que el pan es para los hijos y no para los perrillos. Ajá. Si nos hubieran dicho así a nosotros, perro. Uy, cuando llego yo a esa iglesia no hay amor. Pero eso es que estamos así como estamos. El Señor le dijo, dicho de otra manera, perría. El pan perría es para los hijos y no para los perros. ¿Y sabe qué dijo esta diaconisa? ¿Sabe qué dijo este diácono? Sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. ¡Oh, gloria a Dios! Perseverancia. Y nosotros solo no nos atendieron el niño allá en la sala cuna. Patas para que son buenos. Perseverancia. Perseverancia. Haga un calendario o haga un resumen de cuál es su perseverancia. Si Dios no le ha resuelto todavía, siga perseverando. Porque siempre, aun cuando Dios tardara, como dice aquel canto, aun cuando Dios tardara, aun cuando a veces parece que Él no está obrando, Él está obrando. Él está obrando. Ese tiempo de que no obra está puliendo nuestra fe, está puliendo nuestro carácter, está enseñándonos que las cosas no son regaladas ni son fáciles, y nos está formando el carácter. Esta mañana es muy oportuno para reflexionar por qué es que no podemos salir a flote. Sencillamente porque en Dios no hay preferencias, aun cuando seamos hijos. Las bendiciones solo se van a lograr cuando las pidamos, cuando las busquemos, cuando llamemos. Cierre su